Ok, estamos empezando allí. Buenos días, señora Belkis. Todo lo mejor. Bueno, Baruch Hashem, continuamos con el libro Así una vida plena de sentido. Precisamente estamos hablando de estas últimas etapas de la vida, pues, terrenal. El alma no muere, ya hemos estudiado eso. Y hablamos sobre la vejez y el retiro. Ahorita estamos hablando sobre lo que es este proceso que llamamos muerte. Sin embargo, el libro trata de enfocarlo, entendiéndolo como siempre, viendo las cosas de manera diferente. Aprovecho también para decirles que los que me han enviado mensajes que tengo que responder, estoy pendiente para responderles. Estos días saco el tiempo para eso. Hay unos que me están pidiendo también un tiempo para charlar, entonces también voy a programarme esta semana. Vamos a ver, ahí les estaré avisando cuando les responda los mensajes. Ok, estamos hablando de lo que decía, de este proceso que conocemos como muerte, pero entendiendo lo que es realmente la muerte del cuerpo como tal. Sin embargo, no significa que el cuerpo no tenga importancia, ya lo hemos hablado. Y el enfoque que nos da la sabiduría de la Torá es ver las cosas precisamente del lado, digamos, el entender, por eso lo que se llama aquí, decía el Rebe, para entender qué es la muerte, primero entendamos qué es la vida, porque si se entiende exactamente qué es la vida, precisamente vamos a poder comprender que la muerte no es más que un proceso que ocurre, pero que sin embargo lo podemos manejar, lo podemos entender, lo podemos manejar de una forma diferente, ¿ya? Si bien las emociones están de por medio, cuando fallece un pariente o un conocido, etcétera, el libro nos enseña a enfocarnos viendo esto precisamente como parte del proceso de la vida. Y cuando una persona vive la vida como es correcta, entonces se entiende que este proceso va a llegar en cualquier momento y hemos conocido grandes rabinos, grandes sabios en el Talmud también que se habla de ellos y que asumen este proceso como, como algo que llega, digamos, y que se acepta con naturaleza y con naturalidad. Entonces, precisamente sobre eso, la parashá que viene precisamente se llama Hayé Sara, la vida de Sara, y sin embargo viene a relatar aquí la parashá el evento de la muerte de Sara. De ahí el Rebbe nos está hablando precisamente que es más importante enfocarnos en la vida, a pesar de que la muerte es un proceso natural. Y empezando por este proceso de envejecimiento, hablábamos de que no existe retiro como tal, porque seguimos siendo personas eh, importantes para Dios, podemos seguir siendo personas aprovechando nuestra sabiduría para compartirla con la familia, etcétera. Entonces, cuando llega este momento, eh, aprendemos precisamente de esta parasha que viene, que se narra el evento de la muerte de Sara. Sin embargo, la Torá no le llamó la muerte de Sara, sino la vida de Sara. ¿Por qué? Porque precisamente nos va a enseñar la grandeza de cómo ella se ocupó de vivir cada día con mucha diligencia, con eh, mucho cumplimiento de mis votos, mucha mejoramiento para ser cada día una persona más apegada al Creador, etcétera. Y sobre esto hay una historia que trae aquí el final que la leímos la vez pasada, que dice, un rabino venerado cuando estaba muy cerca de la muerte pidió que lo llevaran al salón donde pronunciaba sus discursos. Me voy al cielo, dijo a sus seguidores, pero les dejo mis escritos, los escritos que transportan su espíritu. Cuando su hijo oyó estas palabras empezó a llorar. Su padre, débil por la enfermedad, se volvió hacia él y dijo, ¿emociones? ¿Emociones? Le preguntó dos veces. No, Segel, Segel, intelecto, intelecto. A partir de ese momento, su hijo se mantuvo firme pensando solo en la vida del alma eterna de su padre. Esto parece una simple historia, pero deja una enseñanza muy profunda. Conozco personas que están pasando precisamente por un proceso de duelo, que han partido personas queridas. Yo también perdí un alumno hace poco y también saben que obviamente hay sentimientos, duele no volver a ver a esa persona, uno siente como que puede levantar el teléfono y saludarlo, uno siente que
que está como de viaje, y yo creo que ese es un buen sentimiento, quedarse con recuerdos de lo que era, recuerdos de la vida. Por eso también con esta persona que era un alumno, procuramos que se siguiera las leyes no agidas, del tema de no poner no abrir el ataúd y ver lo que es una costumbre que tienen muchos no judíos. Pero la Torá nos enseña a guardar el cabot del difunto. Entonces, cuando no se, como no se hizo esto, no existe ningún recuerdo de esta persona allí, yaciendo allí, sino que en verdad lo recordamos, o por lo menos yo así lo recuerdo, como una persona que está de viaje, que en un momento no lo veo, pero sé que está vivo en algún lugar, ¿ya? Es decir, es lo que estamos viendo aquí. Por eso, en este caso, un padre iba a morir y le dijo, me voy al cielo, ya estaba despidiéndose de sus alumnos, y el hijo empezó a llorar. Ahora, ¿eso significa reprimir las emociones? No. El siguiente capítulo que vamos a comenzar, o menos el siguiente capítulo, el siguiente tema de este capítulo nos va a empezar a orientar de cómo manejar estas situaciones. No significa reprimir las emociones, significa saber entenderla con segel, con entendimiento. Sin duda hay dolor, sin duda hay emociones, pero entonces, ¿todo debe ser emociones? No. Segel, intelecto. El intelecto es precisamente aquello que le pone orden al caos. Las emociones están allí para sentirse, no para suprimirlas, pero las emociones están allí para darle orden, para darle un sendero correcto a cada cosa. Entonces, de hecho, pienso que es muy importante esta frase porque sí conozco alumnos que están en esa situación de duelo y precisamente en la página 158 del libro dice ¿qué significa la muerte para los sobrevivientes? O sea, es decir, para los que seguimos estando en este mundo y vemos a otros partir. ¿Qué significa eso? La primera parte del capítulo empezó a darnos a entender desde, desde nosotros mismos, entender que es un proceso natural, entender que es un proceso que va a llegar y entonces preocuparnos por vivir la vida como debe ser, primeramente mejorando y corrigiendo y siendo mejores para Hashem. Y también, obviamente, pensando en dejar un legado. Por eso el rabino dijo, dejo mis libros. ¿Ya? En el caso nosotros dejamos hijos, dejamos nietos, y lo mejor para un padre es ver a sus hijos siguiendo un camino correcto. ¿Ya? Es la mejor recompensa que uno puede tener. Y dice aquí, eh, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo aquellos que pierden un familiar? Ya uno tiene que mentalizarse de que esto va a pasar, de que uno, cualquier momento en la vida, Hashem toma el alma del cuerpo, y es algo que uno debe, digamos, ir aceptando, ir preparándose psicológicamente para saber que eso puede llegar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa entonces? No solamente mentalizarnos de qué va a pasar, sino procurar aprovechar, como dice Pirkei Avot, vivir cada día como si fuera el último, es decir, al máximo, ¿ya? Todavía hay muchas cosas que quedan activas, no simplemente la fuerza se pierde, sí, cierto, la salud ya de pronto se deteriora un poco, pero se puede seguir aprendiendo, se puede seguir leyendo, se puede seguir manteniendo activo el intelecto, como hemos hablado del rabino, por ejemplo, y muchos rabinos grandes que cuando están en su lecho de muerte incluso siguen a veces estudiando o enseñándole a sus alumnos. Me estoy leyendo un libro que se llama La historia del Rambam y precisamente cuenta cómo el Rambam, siendo un jovencito, estuvo sentado día y noche al lado de su maestro cuando ya yacía en su cama bastante ya anciano, llegando a sus días, a sus últimos días, y estaba allí estudiando con él. Incluso el rabino le enseñaba. Y también por momentos obviamente se dormía, pero el Rambam seguía ahí, no se quitaba de allí, hasta que vio que su maestro ya no respiraba, entonces se levantó y empezó y lloró, le tomó de la mano, besó la mano de su maestro y lloraba. Y en ese momento el maestro como que eh, tuvo un momento o sea, reaccionó, se despertó y le puso las manos al Rambam en la cabeza y le dio una verajá, una bendición. Y después de que dijo las últimas palabras de la bendición, expiró. Cerré el micrófono, por favor, alguien tiene el micrófono abierto. No logro ver quién es. Un segundo. iPhone de luz, no sé quién será, pero bueno, tiene el micrófono abierto. Ok, gracias. Y
Entonces en esos momentos le dio la bendición al Rambam, a su alumno, y expiró. O sea, yo creo que nosotros debemos, siempre pedimos a Hashem que nos dé una larga vida, siempre. Cuando alguien cumple años decimos hasta los 120 años, que sabemos que es el decreto que hubo del cielo, digamos la edad máxima que puede llegar una persona. Y debemos procurar pedir eso. Pero al final de cuentas, tarde pero no va a llegar este proceso, este paso, que es una trascendencia del alma. Y todo depende de nosotros, cómo vivamos la vida para que este paso sea algo que se entiende como un proceso que el alma trasciende y sigue su camino y después vuelve a, a enviarla si es necesario para seguir reparando cosas. Entonces, es un paso, ya, es simplemente un paso. Sin embargo, cuando una persona se mentaliza, como lo estamos diciendo, puede ser que entonces entiende y lo maneja y lo comprende que es algo que va a llegar, comprende que su alma va a trascender, comprende que se despoja de un cuerpo, pero se acerca a Dios nuevamente. Pero es más difícil a veces para los que vemos partir a otras personas. Pero también de eso, esta parte nos va a enseñar que depende de nosotros si eso es difícil o no. Depende si el proceso de perder alguien cercano se vuelve algo traumático o se entiende como un duelo necesario y se continúa viviendo, porque al final de cuentas tenemos que seguir viviendo. Eso no significa que uno no quiera a la persona, eso no significa que a la otra persona no importe, eso no significa que uno como que se muera y no le importa, no. Significa que su sabiduría ha avanzado y entiende que al final de cuentas le agradece a Dios por el tiempo vivido, pero se entiende que tenemos que ocuparnos de seguir viviendo porque estamos en un mundo donde Hashem nos está dando vida todavía a nuestro cuerpo. Por eso esta parte aquí, 158, dice, mientras que la muerte representa la elevación del alma a un nivel más alto, de todos modos sigue siendo una experiencia dolorosa para los sobrevivientes. O sea, sin duda es doloroso. Nadie está diciendo que reprimamos los sentimientos. Al mismo tiempo debe servir como todas las experiencias de la vida, como una lección. Entonces, ver esto como cualquier otra experiencia. Cualquiera de nosotros en nuestro proceso de vida hemos tenido aciertos, desaciertos, de los desaciertos se han aprendido, se pueden tomar correctivos, etcétera. Pero la vida es de eso, la vida es de pruebas, la vida es de dificultades, la vida es de aprendizaje. Hay gente que a veces no se toma el tiempo de aprender de cada cosa que se vive, pero es eso lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, sí, uno entiende que también esto es, al mismo tiempo, dice aquí, debe servir como todas las experiencias de la vida, como una lección. O sea, entender este proceso de duelo también como una lección para tomar algo, para aprender, como un movimiento hacia adelante. Debemos ver la muerte no como una fuerza negativa, sino como una oportunidad para crecer. ¿Por qué? Porque precisamente, por ejemplo, siempre he aprendido, como dice el rey Salomón, dice, es mejor vivir en casa de duelo que en casa de banquete, dice el proverbio. ¿Qué significa eso? Que entonces es bueno andar viendo muertos a cada rato o escuchando malas noticias a cada rato. No, no significa eso. Significa que cuando vemos que personas cercanas, amigos, lo que sea, conocidos, incluso de pronto vemos personas vecinos que de pronto no tratábamos mucho, pero personas que fallecen, uno se da cuenta lo volátil, lo fugaz que es la vida. Y entonces cuando reacciona a eso, entonces aprovecha para esforzarse y hacer lo que tiene que hacer antes de que Hashem mismo determine que el tiempo de su existencia en este mundo ha llegado. Entonces, por eso dice, se debe tomar este proceso como una lección de vida, como un movimiento hacia adelante, es decir, algo que me ayuda a avanzar, a crecer. Eh, Debemos ver la muerte no como una fuerza negativa, sino como una oportunidad para crecer. Además, muchas veces se habla de que la muerte fue como el castigo del pecado de Adán y Java y todo esto, pero eh, en verdad, la muerte es un acto de misericordia de Hashem, porque como dice aquí, es una oportunidad para crecer. ¿Qué significa eso? Que precisamente después del pecado de Adán y Java, se mezcló el bien y el mal interno, pero ese no es el objetivo de Hashem, de que vivamos eternamente con esa lucha interna, ¿no? Sin embargo, eso ayuda a que la lucha, digamos, de la autocorrección sea mejor,
Sin embargo, la muerte llegó como una manera de ponerle fin a esa lucha mientras se sigue creciendo, es decir, cuando la persona sigue avanzando en otras vidas. Dado que la muerte provoca emociones tan fuertes, debemos tener un canal claro por el cual expresarlas para iniciar la curación de un modo constructivo. Dice, dado que la muerte provoca emociones fuertes, debemos tener un canal claro por el cual expresarlas para iniciar la curación de un modo constructivo. En pocas palabras, hay que desahogarse. O sea, no puede una persona o no debe, no es correcto que la persona reprima todos esos sentimientos. Hay personas que a veces cuando parte alguien se quedan como en shock, no lloran, no hacen nada, pero con el tiempo empieza a salir todo esto. Pero aquí nos dice el libro, debe haber un canal porque sacar todas estas emociones de alguna manera, expresarlas y eso es constructivo, es un proceso constructivo. Dice, cuando un ser querido muere, se despiertan poderosas emociones conflictivas, tristeza por la pérdida y confusión por el futuro. Los sabios nos enseñan que sería barbárico no guardar el duelo, pero este no debe prolongarse más de lo necesario. O sea, sería inhumano, sería algo bárbaro, algo completamente inconcebible de que una persona no sienta duelo o no sienta emociones porque un pariente murió o alguien cercano. Incluso que quiera guardar duelo, es lo más correcto. Esa parte es como un canal, como dice aquí. Es un canal que ayuda a manejar esas emociones. El duelo es importante. Ahora, cuando hablamos de duelo, en otro tipo de charlas, digamos, podríamos hablar incluso de duelos por pérdida de alguien, ya sea pareja, me refiero cuando de pronto no es una muerte física, pero la persona, hay una ruptura, etcétera. Hay muchos tipos de duelo, pero el duelo es algo importante. El duelo es algo no solamente importante, necesario, benéfico, constructivo. Pero hay una cosa, dice, si se prolonga el duelo, entonces ya esto no es constructivo, ya esto no sirve para crecer, ya esto provoca todo lo contrario, ya esto causa un problema a la persona. Pero ¿cómo así? Entonces, si yo me enfoco en que debo superar el duelo, entonces significa que no quiero a la persona, significa que no la extraña. Sí, es que toda ausencia se va a sentir. Los sabios explican, por ejemplo, que cuando una persona deja de ver un amigo, incluso por más de un año, o sea, no lo ve, no se encuentra con él, está lejos, es como si, después de un año, es como si estuviera muerto. Así dicen los sabios. ¿Qué significa eso? ¿Que está muerto? No. ¿Significa que no importa? No. Significa que esa distancia causó que la persona vaya asimilando la distancia. Y por eso hay como un olvido, en cierta forma. La persona sigue recordando a su pariente, pero empieza a recordarlo de una manera en que no está presente. No está presente en su vida, no le está afectando en su vida esa partida. Por eso cuando se encuentra una persona que no ha visto más de un año, hay quien dice en la Gemara que debe decir una bendición, dice, bendito eres tú Hashem, que resucitas a los muertos. Ya, dice eso. ¿Por qué? Porque es como ver un muerto que resucita, es decir, ya para mí es distante. Es lo que decía hace un momento de esta persona que uno pierde y uno se lo imagina como que está lejos, como que está de viaje. Lo tiene ahí presente, recuerda, y mucho más recordar las cosas bonitas, por eso esforzarse en que la vida sea algo de hechos positivos, de crecimiento. Pero queda como un recuerdo bonito, un recuerdo que se tiene, algo que está allí, que uno valora, pero que no me impide a mí seguir avanzando porque yo también tengo que ocuparme de la vida que continúa, ¿ya? También tengo otras personas, si somos padres que dependen de uno, etcétera. Y por eso dice aquí, el duelo es ese primer botón de emergencia, vamos a decirlo así, que se debe activar. Es sano vivir el duelo para que la persona pueda empezar a crecer y pueda empezar a manejar esa situación. El duelo totalmente es importante y la psicología lo trae también, o sea, sobre este tema, la importancia del duelo. Pueden incluso mirar artículos sobre eso, de la parte de la psicología. Pero un duelo que se prolonga muchísimo, un año, 3 años, 2 años, la persona entonces es como si estuviera muerto en vida. Ya no hay ánimo para seguir adelante, ya como si todas las fuerzas se fueron con esa persona que partió, y eso ya no es lógico.
no es lógico. ¿Por qué? Porque la vida tiene que continuar y tenemos que ocuparnos. Si Hashem nos mantiene con vida es precisamente porque tenemos que hacer muchas cosas más aquí. Por eso dice aquí, los sabios nos señalan que sería barbárico no guardar el duelo, pero el duelo no debe prolongarse más de lo necesario. Entonces, ¿cuánto debe durar el duelo? Esa es la pregunta. ¿Cuánto debe durar? La respuesta que nos traen los sabios dice que una semana de duelo es suficiente. ¿Qué significa eso, Rabino? Que en una semana debo superar el asunto, en una semana no debo acordarme más de este pariente, en una semana ya olvido lo que siento por él. No, significa que en una semana desahogaste todo lo que tenías que desahogar, viviste, lloraste, tenías que hacer todo ese canal de sano de poder sacar esos sentimientos, pero después hay que levantar la cabeza, vas a seguir recordando a la persona, pero vas a tener que pensar mucho más en que tienes otras cosas que hacer. Tiene también, y puedes recordarlo de una buena manera. Por eso, como decía aquí, repito, por eso la historia se hace muy importante. Cuando dice, cuando el rabino le dijo a sus alumnos, me voy al cielo, el hijo de rabino empezó a llorar y él le dijo, "No, emociones, o sea, como que le llama la atención al hijo, emociones, ¿qué te pasa? O sea, intelecto, intelecto. ¿Por qué? Porque si aprovechamos la vida para entender sobre la vida, para estudiar sobre la vida, pues la muerte se hace menos traumática, ¿ya? Eso es ¿y qué es lo que nos enseña la Torá? La Torá es llamada vida, ¿ya? La Torá no es por ejemplo, hay gente que va, digamos, a aprender cualquier tipo de conocimiento, que es bueno, por ejemplo, aprende una carrera profesional, aprende matemáticas, aprende cosas que son importantes para tener una parnasá, para tener un oficio. Sin embargo, a veces no vive esas enseñanzas, porque eso lo utiliza, es una herramienta que utiliza para conseguir tal cosa, para resolver tal asunto, para la empresa, para tal cosa, son herramientas, pero este conocimiento no es una herramienta solamente, sino que debe vivirse, y las situaciones que pasamos, incluso en este caso que estamos hablando de la pérdida de un ser querido, es una situación que debe vivirse con el conocimiento adquirido que se ha tenido. No significa, volvemos a decir, que se repriman las emociones. No significa que entonces yo debo ser un robot, algo que no siento. Significa que si no lloro o no siento, entonces no quería esa persona. ¿Qué van a decir los demás? Ya te olvidaste de tal persona. Los demás no importan. Aquí ustedes son la diferencia porque están aprendiendo un conocimiento de vida, ¿ya? Y tienen que preocuparse por ustedes mismos, como dice aquí. Cuando se pierde, entonces, ¿qué pasa con los sobrevivientes, con lo que aún seguimos viviendo? Debemos saber que tenemos que tener un canal para sacar esas emociones. Y el duelo es importante. ¿Y cuánto debe durar? Una semana, dicen los sabios. Una semana. Eso lo trae Ramban en las leyes del duelo. Y Joda Belut. O sea, imagínense, el pueblo judío tiene leyes, me tienen que decir hasta cómo tengo que vivir mi duelo. ¿Ya? Me tienen que decir cómo tengo que llorar, me tienen que decir cómo debo sentirme ante la pérdida de un pariente o de un vecino, un amigo. El pueblo judío tiene leyes para todo. ¿Por qué? Porque si las miramos, no son leyes solamente impositivas, sino consejos de vida. Los sabios que están transmitiendo la enseñanza de la Torá que recibió Moshe Rabenu, están enseñándote a ti cómo es que Hashem te dice que debes vivir y quién más que Él que nos creó, quién más que Él que creó nuestras almas, quién más que Él que sabe incluso nuestras diferencias dentro de nuestra individualidad. Somos seres humanos, todos somos seres humanos, pero en la realidad ningún ser humano es igual a otro, ni siquiera si fueran hermanos gemelos, idénticos, no, no son iguales. ¿Ya? Un padre puede tener 4 o 5 hijos y ningún hijo es igual al otro. ¿Por qué? Porque las almas de cada persona son diferentes. Cada alma es especial y cada alma tiene su trabajo y cada alma tiene muchas cosas que son buenas y cosas que refinar. Entonces, los sabios ya a nosotros judíos, tenemos de cómo deberíamos guardar el duelo, cómo deberíamos comportarnos si estamos en un lugar como el baño, digamos. Cómo deberíamos comportarnos si voy a comer. Ya los sabios explican, incluso Ramban trae que cuando uno está comiendo, que es bueno aflojarse un poco el cinturón o el botón del pantalón, precisamente porque eso ayuda a la salud del cuerpo y a la digestión. Entonces, los sabios nos hablan de todo
de todo lo que el ser humano necesita. Y resulta que la muerte es un proceso que es importante para el ser humano y por eso depende cómo lo vivamos. Insisto, no se trata de vivirlo sin sentimientos, se trata de utilizar los sentimientos para desahogarse cuando es necesario, pero saber que si un duelo se extiende mucho más de lo necesario, entonces ya no es constructivo, sino que perjudica a la persona que sigue viviendo y eso molesta a Hashem. ¿Ya? ¿Por qué? Porque precisamente la persona está haciendo algo que no es correcto y por eso el Rambam pone en leyes de duelo. ¿Cómo debemos hacer el duelo? ¿Ya? Y dice que dice Rambam una semana es suficiente. Vuelvo y repito, ¿qué significa esto? En una semana me olvido de esa persona y ya, como si fuera algo desechable. No, todo lo contrario, debemos recordar a esa persona de manera positiva, aprender de esta situación, ver incluso a veces la muerte nos permite ver incluso las cosas buenas que habían allí, que a veces no era fácil verlas. Eh, y Y de resto de una semana en adelante, preocúpate por vivir, porque sigues con vida, ¿ya? Y hay una cosa que los sabios traen en el Talmud, en Masejet Berajot, sobre los sufrimientos y habla de la muerte. Habla de la muerte, efectivamente dice que la muerte de los hijos es algo muy grande, que precisamente es uno de los sufrimientos más grandes que puede tener una persona, así lo dice el Talmud. Pero en ese lugar, en esa sección donde habla de la muerte, también Hashem, bendito sea, nos da una solución a través de los sabios y nos dice, entonces, ¿cómo manejar los sufrimientos? Dice, cuando agradeces, los sufrimientos se alivianan. ¿Ya? Entonces, cuando una persona agradece, ¿cómo voy a agradecer porque se murió tal o cual persona? No, agradece por todo el tiempo que pudiste tenerlo, por todo el tiempo que pudiste aprender de él, por todo el tiempo que pudiste instruirlo, enseñarle, por todo el tiempo que te ayudó a ti también a ver cosas que de pronto tú también tenías que mejorar. El agradecimiento es soltar, es decir, gracias a Hashem, entiendo, me duele, sí, pero gracias. Y de ahora en adelante tengo que seguir porque tengo también continuar con mi vida y tengo otras cosas que hacer y voy a mantener el mejor recuerdo de esa persona, pero no voy a hacer que ese duelo se extienda a tal punto que entonces yo no tengo vida. Eso es lo que hice, ya eso no es sano. Pero ¿por qué debemos restringir nuestro dolor y tristeza naturales ante la muerte de un ser querido? Buena pregunta. ¿Por qué debemos restringirlos? Primero no dijo que restringirlos, dijo que todo lo contrario, había que evacuar, había que desahogarse, pero una semana es suficiente. El resto, obviamente, puede haber tristeza por momentos, no es que se olvidó y pasó a la página ya, puede haber momentos de recuerdo, momentos de tristeza, pero es allí donde tenemos que sacar a flote todo este conocimiento de vida que nos ayudan realmente a mantenernos en una situación como esta. Entonces dice, pero ¿por qué debemos restringir nuestro dolor y tristeza naturales ante la muerte de un ser querido? El dolor es un sentimiento después de todo, y los sentimientos no pueden ser controlados, ¿o sí? No es erróneo poner límites y reprimir nuestro dolor o tratar de canalizarlo de una cierta dirección. No es erróneo esto. Primero que todo, no se habla de reprimirlo, se habla de canalizarlo. Las emociones no se reprimen, se canalizan y se canalizan de la manera correcta. Es cierto, los sentimientos son sentimientos, pero lo que sí podemos elegir es experimentarlos de un modo destructivo o productivo. Por eso Rabino le decía al hijo, Segel, intelecto. Es decir, sentimientos son sentimientos. Están allí para vivirlos, para experimentarlos. Están ahí para refinarse. Pero de mí depende cómo yo vivo esos sentimientos. Hay gente que por los sentimientos, las emociones, se hunde en una depresión y termina lastimosamente quitándose la vida o pensando que ya no hay nada más que hacer, o pensando que ya definitivamente la vida, ya no hay nada más importante que hacer en el mundo. ¿Y eso es producto de qué? Muchos sentimientos, los sentimientos, de una manera torcida, de una manera errónea, acaban entonces con lo que realmente debe ser mi comportamiento hacia la vida. Entonces dice, la clave del caso es comprender la muerte como lo que es, celebrar su elemento positivo. Ahí está el punto. Ese es el secreto para manejar el asunto de una manera que nos permita superarlo. No significa olvidar, significa aprender a manejarlo, aprender a vivir, aprender a superarlo, utilizar esto también como algo que me ayude a crecer
Y por eso dice, ¿dónde está entonces? Por eso volví al tema del conocimiento, por eso estudiamos todas estas cosas de la Torah de vida. Porque cuando yo allí me acuerdo de las cosas, puedo estar sintiendo un dolor, pero al mismo tiempo comprendo y yo mismo me llamo la atención recordando que la muerte es algo que también puede ser positivo si se sabe entender de que es un proceso, una etapa en la vida. Entonces, por eso dice aquí, la clave de este caso es comprender la muerte como lo que es celebrar su elemento positivo. Un deudo, en última instancia, llega a comprender que el alma de su ser querido, o sea, un deudo de una persona que está en duelo, en última instancia llega a comprender que el alma de su ser querido ahora ha llegado a un sitio más grande que el que ocupaba durante su tiempo en la tierra y que seguirá ascendiendo. Entonces, mentalizarse en eso, que la persona está o ahora está en un lugar, ha llegado a un punto donde es un sitio más grande. Ah, pero Rabino, ¿y qué pasa si de pronto se fue a otro sitio y los pecados y no sé qué? La pregunta, ¿no? Dejen de andar pensando cosas que están más allá de nuestro conocimiento, ¿ya? El consejo que nos da aquí la Torá es precisamente, y tienen que pensar en algo, Hashem misericordioso, o sea, Hashem no la muerte del malvado él desea, Hashem desea la teshuvá, y la teshuvá se consigue a veces en los últimos momentos de la vida, y no todo, afortunadamente no todas las personas llegan a un nivel tan bajo de malvados que realmente digamos, el juicio sea más severo. No, Hashem es misericordioso, uno se apega a él, ¿ya? Si uno mismo a veces hizo o dijo cosas a los padres que de pronto estuviera bien, pero al final los padres lo perdonan a uno. Entonces, ¿qué se deja para Hashem? Que es un Dios eh, que no es un ser humano, que es Dios. Entonces, eh, dice aquí, repito, una persona en duelo en última instancia llega a comprender que el alma de su ser querido ahora llega a un sitio más grande que el que ocupaba durante el tiempo de la tierra y que seguirá ascendiendo a reconciliar esta comprensión positiva con nuestro dolor. Podemos transformar con nuestro dolor, o sea, a reconciliar esta comprensión positiva con nuestro dolor, podemos transformar la muerte de una experiencia traumática en una experiencia catártica. Qué fácil se escucha todo esto, ¿cierto? Claro, es la teoría, uno dice, qué bueno, pero que Hashem nos libre, pero cuando se tiene duelo, es allí a veces donde se nublan los sentimientos, donde se nubla el intelecto, donde lo que se estudia a veces no quiere o no lo queremos sacar porque queremos simplemente vivir el sentimiento, que es bueno, pero hasta cierto punto. Pero en verdad, la vida es de retos. La vida no es fácil. La vida es de retos. Eh, y eh, de nosotros depende cómo vivimos esos retos, cómo lo manejamos. Hay un libro que yo lo recomendé que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Un libro corto, es una historia y yo se lo compré a mi hija, también yo me lo leí mientras estaba de viaje y se lo traje y ella en 3 días se lo leyó, el primer libro que termina completo, Baruch Hashem. Nos alegramos un momento, compartimos, ella nos contaba cosas del libro y todo lo que ella contaba, yo le iba explicando con Torah por qué pasaba. Por ejemplo, el tema de la armadura. El caballero estaba tan ensimismado que su armadura se le pegó prácticamente y no se la podía quitar. Y luego cuando comprende, dice que tiene que caminar el sendero de la verdad. El sendero de la verdad incluye el castillo del silencio, el castillo de la sabiduría y el castillo de la voluntad. ¿Ya? Y durante ese sendero la armadura se fue cayendo. Yo le decía a mi hija, le decía, todos tenemos una armadura. ¿Qué significa eso? Todos tenemos cosas, cáscaras, cosas que no nos ayudan a expresar lo que verdaderamente somos. De nosotros, cuando empezamos a comprender nuestro yo, la grandeza de nuestra alma, empezamos a soltar partes de nuestra armadura y caminamos por el sendero de la verdad, porque todas esas experiencias, al final de cuentas, nos están llevando, nos conducen y se aprovechan para la verdad. El caballero lloró muchas veces en el camino, pero hay una cosa, hay una cosa que mi hija me dijo, porque ella me estaba contando y ella me dijo una frase. Hay un momento donde se puso a llorar el caballero, recordando las cosas malas que había hecho. Y lo curioso es que
algunas lágrimas que derramaba le ayudaban a quitar su armadura. Las lágrimas tumbaban la armadura y por parte la fueron quitando. Pero hubo un momento en que se sintió tan mal consigo mismo que empezó a llorar y le dijo, eh, su voz interior le dijo, que sepas que las lágrimas de auto, ¿cómo se llama? Automisericordia, algo así, no me acuerdo, la palabra exacta, no sirven para quitar la armadura. Esta frase es profunda. Mi hija me decía, ¿y cómo son estos libros que tienen Torah? No parece, pero mira que son libros de Torah. Yo le dije, no, una persona puede tomar ese libro y puede leerlo como una historia y ya. Pero nosotros que estamos estudiando Torah, comprendemos la similitud que hay en estos ejemplos, es decir, sacamos el mensaje conectado, conciliamos, como dice aquí, el texto que parece aparentemente un cuento con una enseñanza de la Torah. Y obviamente por eso me pareció un gran libro. Entonces le dice, las lágrimas las lágrimas como de sentir lástima por uno mismo, vamos a decir. ¿Cómo auto qué? Autocompasión, creo que es, exactamente. Las lágrimas de autocompasión no sirven para quitar la armadura, le dijo esta voz al caballero. ¿Qué significa esto? Significa, es una gran realidad. Depende de nosotros el momento. ¿Lloramos porque perdimos un ser querido o lloramos porque yo ahora no sé qué hacer? Mi vida se derrumbó porque perdí a un ser querido. Son dos lágrimas diferentes. Son dos llantos diferentes. Llorar por la pérdida es normal, es lo más sano, dijo el libro. Tenemos que expresarlo. Pero puede ser que ese duelo se extienda y ya no es por una pérdida, porque en verdad algo que está afectándolo a uno. Entonces, ¿qué dice aquí? Por eso dice que cuando se reconcilia la comprensión positiva de lo que es la muerte con nuestro dolor, es decir, tengo un dolor, pero lo reconcilio, lo uno con el conocimiento que estaba adquiriendo, eso me ayudaría a superar más el dolor y a entenderlo. Vivir el dolor porque hay que vivirlo, pero también tengo que entender que no puede afectarme el resto de mi vida. ¿Ya? Entonces dice aquí, al reconciliar esta comprensión positiva con nuestro dolor, podemos transformar la muerte en una experiencia traumática, de una experiencia traumática a una experiencia catártica, catarsis, como que ayuda a sacar lo que hay que sacar y nos ayuda a quedarnos con lo bueno de eso. Disminuir nuestra expresión de dolor es insalubre e inapropiado, pero permitir que nuestro dolor nos domine es dejar que el egoísmo nos haga olvidar el sentido verdadero de la muerte. El hecho de que el alma virtuosa de una persona ha encontrado ahora una morada más virtuosa todavía. Eso es el equilibrio. ¿Ya? El equilibrio. Dice, sí. Entonces, ¿qué significa? ¿Que no debo andar por allí como que no siento nada? No, eso no es sano tampoco. Pero sí, yo extiendo, como dice aquí, o la expresión de dolor es insalubre, inapropiado, o que dice aquí, que nuestro dolor, no, si permitimos que nuestro dolor nos domine, o sea, que tome control de nuestras vidas, es dejar que el egoísmo nos haga olvidar el sentido verdadero de la muerte. A veces, yo me he preguntado eso, a veces una persona llora porque quiere tener a la persona allí. ¿A quién no le duele? Pero a veces puede parecer egoísta, porque si entendemos que esa persona, su alma trascendió y que tiene un proceso que vivir, y yo también tengo otro proceso que continuar aquí, eso me ayuda a tener más tranquilidad. Pero si yo, es como el niño chiquito, que si le quitan algo, llora, llora, llora y hace berrinches, como dicen aquí en Colombia, por algo, puede ser que en verdad no estamos llorando por el dolor de la pérdida, sino por lo que me quitaron. Y puede ser que es egoísmo, por eso aquí. Pero permitir que nuestro dolor nos domine es dejar que el egoísmo nos haga olvidar el sentido verdadero de la muerte. Y el sentido verdadero de la muerte ya lo estudiamos, y es un paso que es inevitable y que ayuda a que el alma se libere del cuerpo para trascender y seguir su proceso como el ave que sale digamos, se sale del nido, digamos, y va a hacer su vida. ¿Ya?
Nosotros experimentamos obviamente una pérdida, pero no puede ser que nuestro egoísmo nos haga olvidar el sentido verdadero de la muerte. Y el hecho de que el alma virtuosa de una persona ha encontrado ahora una morada más virtuosa todavía. ¿Qué deberíamos aprender de la muerte? Creo que no alcanzamos a terminar hoy esta parte de la muerte. Vamos a ver. Dice aquí, vamos a leer esta parte. Dice, además de celebrar la elevación del alma de un ser querido y expresar nuestro propio dolor, el duelo tiene como objetivo otro objetivo. El duelo tiene otro objetivo. La muerte es también una oportunidad de examinar nuestras propias vidas y evaluar cómo estamos cumpliendo nuestra misión divina. Dice aquí? ¿Cómo así que celebrar la elevación del alma? ¿Debo alegrarme? Sí, se debe uno alegrar porque la persona sigue su camino, su proceso de rectificación, su proceso de mejoramiento. En ese sentido, nosotros cuando decimos celebramos, por ejemplo, el día que Larissa murió, que fue el 5 de Ab, entonces ese día, o el Shimon Bar Yochai, que fue el Lag BaOmer, hacemos una fogata. ¿Qué celebramos? ¿Tenemos que hacer fiesta entonces? No, simplemente entender que esto es algo, un proceso donde el alma continúa su camino y trasciende y va a seguir avanzando, va a seguir avanzando. Todo el proceso del mundo no es algo estancado, todo continúa, aún en el mundo espiritual. Todas las almas vienen en un proceso de mejoramiento, de crecimiento, desde nuestra percepción, que somos temporales. Vivimos esta vida, mi conciencia ahora es la de Asher Kakwa, no tengo conciencia de mi vida pasada, ni mucho menos de las que vienen. Entonces, basado en esta conciencia, yo vivo, pero la realidad es que esto no es realmente lo que soy. Hay un alma allí que ni yo mismo puedo comprenderla. Por eso cuando analizamos quién soy, nos faltan palabras para entender realmente quiénes somos. Y eso es una de las enseñanzas del libro, también me pareció bonita, que dice que el caballero no era muy agraciado y que uno de los últimos castillos lo pararon frente a un espejo y él vio un caballero muy apuesto y dice, ¿quién es este? Y le dijo esta voz interior, ese eres tú. No puede ser, este es muy bonito, yo no soy así. Dice, porque cada uno de nosotros, en verdad, por dentro, tenemos cosas maravillosas. Esa es nuestra alma. El alma tenemos que sacarla a flote en la medida que refinamos nuestras cualidades externas. Mis cualidades externas que son las que conozco ahora como Asher. Ya, ese reflejo o la exteriorización de muchas cosas internas que no logro comprender. Pero si yo me preocupo por refinar, y todo el mundo de alguna manera avanza, entonces cuando llega el momento que Hashem permita que sea los 120 años, esta personalidad, este cuerpo, este proceso de refinamiento cesa y entonces continúa el alma en otro proceso, un proceso que sigue avanzando. Por lo tanto, la muerte para nosotros, ¿cómo debemos vivirla entonces? No solamente la muerte, sino cada experiencia dura en el mundo, cada experiencia difícil que tenemos es para crecer, para avanzar, no para estancarnos ni para retroceder. Y hay gente que a veces se queda en el pasado, a veces hay gente que se queda como lo que estamos diciendo, que cargan el duelo 2, 3 años, más años, están estancados. Pero todo este proceso, además de los otros procesos de la vida, debe ser para crecer, para yo aprender. Y ¿qué dice aquí? Dice que deberíamos nosotros examinar nuestras propias vidas y evaluar cómo estamos cumpliendo nuestra misión divina. Yo eso fue lo que hice con, con, con la partida de mi querido alumno. Ya, me dolió, claro, tuve yo no quería dar clase, me sentía un poco mal, eh, pero, pero al mismo tiempo entendía con esta sabiduría que Hashem nos da a través de los sabios, que si yo estaba viviendo este duelo, y fue a mí que se murió esta persona cercana que quería, entonces debo yo aprender algo de eso, porque mucha gente muere en el día a día. Por eso casi no me gusta ver noticias. La noticia eso es lo que vende. Muerte por aquí, asesinato por allá, etcétera, etcétera. Pero en el día a día, en este momento, están muriendo miles de personas en el mundo. No necesariamente en guerras. Muerte a veces natural. En este momento que estamos hablando, están muriendo cientos de personas. Ya.
Pero ¿cuándo afecta? Cuando el que se muere es alguien cercano, ¿ya? Ahí sí, de alguna manera nos toca. ¿Y qué debería hacer yo entonces en ese momento? Pensar. Yo tuve hace unos meses atrás también murieron parientes cercanos de la familia por parte de mi mamá. Y en un mes murieron tres. En un solo mes murieron tres personas, ¿ya? Y claro que uno piensa, ¿qué pasa aquí? O sea, uno le un derrame cerebral, el otro un infarto, el otro, ¿qué pasa? No es normal esto. Y yo dije, esto tal vez es un mensaje que ayer nos están enviando. Debemos reflexionar de cosas. O sea, bueno, estas personas se fueron porque ayer mismo determina el da la vida y da la muerte. Pero yo, ¿qué hago que me quedo aquí entonces? Debo aprender, debo hacer heshbon amidot, o sea, cuentas de mis cualidades. Debo forzarme, esto debería tocarme a mí para ser mejor, para decir, bueno, en verdad, si está pasando algo cercano, pensemos, por ejemplo, en lo que pasa con la zarat, con la lepra que daba en la época de la Torah, que empezaba la zarat en las paredes, ¿ya? Luego pasaba a los implementos de cuero que habían en la casa. Y por último llegaba al cuerpo de la persona. Y dicen los sabios, ¿por qué pasaba esto así? Dice, ¿por qué? Porque la persona estaba teniendo, en este caso hablaban de la shonjara y otras malas cualidades que estaba la persona teniendo. Y Hashem empieza a poner como avisos. Mira, la pared. Ah, no reacciona con la pared. Mira las sillas de cuero, se están dañando. Y al final, Hashem toca donde más duele, el cuerpo, ¿ya? Y donde más nos afecta. Por eso también dice que el sufrimiento que se trae que nos impide inclusive estudiar Torah es uno de los sufrimientos también difíciles, porque de alguna manera Hashem nos está dificultando el tema del servicio al mismo. Entonces, son temas difíciles. Entonces, si por allá mueren muchas personas, todo el tiempo mueren, porque la muerte es algo, como dijimos, un proceso natural. Algunas veces otros toman en su mano la vida de otro, que eso también Hashem mismo hace pagar esas cosas. Pero la muerte es un proceso natural y cuando a mí pasaron, cuando perdí personas cercanas también me puse a hacer cuentas y mirar qué cosas tal vez debía mejorar, incluso hacer teshuva, conversar con Hashem, hacer promesas de no volver a hacer ciertas cosas. Entonces empecé a examinar muchas cosas y fue lo que traté y trato siempre de hacer con los parientes que murieron y con mi alumno también. Y esto de alguna manera nos ayuda a crecer. Ya, ese es el punto. Todo en el mundo está diseñado para que crezcamos. Pero ¿cómo vamos a crecer? Solamente si alimentamos nuestro intelecto. Si estudiamos lo que necesitamos para poder aprender y ver de un simple hecho, no es como que se murió fulanito, no, sino de cómo eso puedo aprender también. Incluso de las cosas buenas que hizo fulanito también. Ya, su lucha por ser mejor también. Eso también debería enseñarme a mí. Entonces la muerte también es un proceso que no debe conducir al estancamiento, todo lo contrario, debe ayudarnos a crecer y hay que vivir el duelo, que es parte de ese proceso de crecimiento. La primera fase del proceso de crecimiento es desahogarse, sacar eso que hay que sacar, vivir el duelo, pero como dicen Rambam en las leyes de duelo, el duelo no se puede extender mucho más allá de una semana. No significa que no haya sentimientos después de una semana, significa que después de una semana yo retomo mi vida. Después de una semana, yo reflexiono y aprendo. Después de una semana, yo no me voy a estar lamentando y preguntándole a Dios por qué. Preguntas que no voy a tener respuesta. ¿Ya? Después de una semana, yo debo estar agradeciendo y caminando y agradecido por la persona que tuve cerca y agradecido por Hashem, con Hashem, porque me sigue manteniendo con vida, porque tengo muchas cosas que hacer todavía, hay muchas cosas que ocuparme. Y cuando se analiza de esa forma, se concilia entonces el dolor con el intelecto, con la sabiduría que se tiene, y la muerte no se vuelve un agujero donde se estanca la persona, sino un proceso que le impulsa, que le catapulta a crecer. Vamos a dejar allí. Les deseo una bonita semana. Creo que no. Si alguien tiene una pregunta, a veces casi no me tienen preguntas, creo que todo está claro, pero si alguien tiene algo que decir, puede levantar la mano. Tenemos un espacio de 5 minutos. Ok, bueno chicos, entonces les deseo una excelente semana, que Hashem permita que todas las cosas que vivamos sean para crecer, que nos dé la fuerza y la
la fuerza para recordar justo en los momentos difíciles lo aprendido y poder seguir creciendo, cayendo de una larga vida que nos permita también llegar a los 120 años y también aprovechar cada momento de la vida para seguir creciendo. Y aprovechar también esos momentos de dificultades o momentos duros en que hemos perdido un familiar para también crecer y aferrarnos más a Hashem y crecer en sabiduría. Todo lo mejor, muchas bendiciones, que pasen una bonita semana. Gracias, Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias. A todos. Chao, chao. A todos. Gracias, Rab. Gracias, Ra. Bye now.